Desde luego, cuando hablamos de meditación, la atención es una de las habilidades cognitivas más importantes. Y en este caso, pues yo creo que ha tenido también una importancia fundamental a lo largo de la evolución humana. Entonces, pues me gustaría contaros una hipótesis evolutiva sobre la posible competición que puede haber habido y que desde luego sufrimos hoy en día entre imágenes mentales y atención a la hora de relacionarnos con el que es nuestro momento presente. Tenemos que decir que a nivel macroscópico, una de las muchas evidencias de cambios en nuestro cerebro la tenemos asociada a lo que se llaman lóbulos parietales, lo tenéis ahí coloreados, ¿no? Sabemos que los lóbulos parietales son mucho más grandes y sobre todo más complejos en los humanos si nos comparamos con cualquier otro primates. Y hay también bastante evidencia en el registro paleontológico de que probablemente nosotros, precisamente Homo sapiens, tenemos estas regiones más grandes y más complejas si nos comparamos incluso con otros homínidos extintos, ¿no? Y estos lóbulos parietales, pues, son importantísimos, para una lista larguísima de habilidades cognitivas muy complejas, ¿no? Sobre todo lo que, vienen a ser lo que llamamos integración visual y somática, integración visoespacial, algo que atañe, por ejemplo, la coordinación entre el cuerpo y el espacio, algo que atañe a la imaginación visual, lo que podemos llamar conciencia somática y cómo nos relacionamos a nivel dentro de esta conciencia somática con la memoria personal y con el lenguaje. Pero también los lóbulos parietales son fundamentales en todo el sistema atencional, la gestión de nuestra atención, tanto, por ejemplo, en la selección de los estímulos que atendemos, como en la selección de nuestra respuesta a la hora de tomar una decisión, ¿no? Estos lóbulos parietales también son fundamentales en una red neuronal que llamamos red neuronal por defecto, que se activa sobre todo cuando, bueno, no estamos haciendo nada en particular y empezamos a viajar con nuestra imaginación, sacamos juicios, expectativas, empezamos a recordar. Es la red sobre todo activa cuando proyectamos de forma virtual el pasado y el futuro, ¿no? Es decir, nos abandonamos la percepción del momento presente y nos perdemos en la imaginación de lo que ha sido y de lo que podría ser, ¿no? Entonces, esta capacidad es la capacidad, evidentemente, de viajar en el tiempo, podemos decir, ¿no? Desdoblar nuestro cuerpo y proyectar nuestro cuerpo en una historia pasada, en una historia futura. Esto es un superpoder de nuestra especie, porque precisamente gracias a este superpoder podemos hacer todo lo que hacemos. Podemos desarrollar un sistema social tan complejo como el que tenemos o un sistema tecnológico tan complejo como el que tenemos, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema? Que de vez en cuando, pues, se nos va de las manos. La proyección del futuro, la proyección del pasado, o se vuelven demasiado grande y el presente merma. Merma hasta un punto que podemos llegar a desconectar con nuestro cuerpo, nuestra percepción y precisamente con lo único que somos de verdad, es decir, nuestro momento presente. El pasado se transforma en recuerdos, remordimientos, angustias, nostalgia, ¿no? El futuro se transforma en preocupaciones, miedos, dudas, incertidumbre y claro, y esto genera aquella pandemia de ansiedad, de estrés y depresión que probablemente nos persigue desde el origen de nuestra propia historia filogenética. Entonces, gracias a toda esta proyección, yo genero mi narrativa personal, mi propia historia, soy el personaje de mi narrativa personal, de mi película. Y claro, se me olvida muchas veces que al final esta narrativa está hecha de imágenes. Aquel pasado no es de verdad, aquel futuro no es de verdad, son imágenes de aquel pasado y de aquel futuro. El único cuerpo de verdad, la única realidad es lo que estoy yo viviendo aquí, ahora. El único verdadero yo soy el que está viviendo aquí
y ahora. Y claro, en esta proyección, pues tenemos evidencia que está involucrada nuestras adaptaciones neuroanatómicas. El que veis allí en rojo se llama precúneo, es una parte interna y profunda de los lóbulos parietales y precisamente es el encargado de integrar la información somática, es decir, la información que viene de nuestro propio cuerpo, con la información visual, la información que viene de los ojos. Integra la idea que tenemos, la sensación que tenemos de nosotros mismos con una escena, y esta escena es el ambiente que, así como me lo transmite mi capacidad visual. Bueno, el precunio hace este trabajo de integrar la parte somática y la parte visual, así que precisamente es el proyector de esta historia, es el proyector de este cuerpo dentro de esta historia. Podemos decir que es el proyector de la historia de mi vida, que es precisamente la base de lo que llamamos ego. Entonces, pues ya sabemos desde hace tiempo que una activación excesiva del modo por defecto y en particular del precúneo lleva a un exceso de procesos autorreferenciales y esto lleva a rumiaciones con un aumento sensible de estrés y ansiedad. Hace muchos años hubo una investigación muy elegante publicada en Science, donde se demostró que cuanto más tiempo pasamos a vagabundear con la mente, más somos infelices. Es decir, todo esto es la base de lo que llamamos sufrimiento. Un sufrimiento que se delata y se relata desde hace muchísimo tiempo en todas las sociedades y culturas humanas. Lo hemos visto describir por los estoicos, por las filosofías orientales, en la sociedad pues romana, pues siempre hemos asociado el ser humano y todas sus muchas crisis existenciales a un sufrimiento endógeno, ¿no? Y tenemos que reconocer, como nos enseña la etología humana, que si un comportamiento es universal, lo encontramos en todas las sociedades, quiere decir que este comportamiento, este factor, este rasgo, es independiente de la cultura. Y si es independiente de la cultura, probablemente es programado por nuestra misma historia filogenética, nuestra misma selección natural. Y en este caso tenemos que decir que la integración de todas las habilidades cognitivas que podemos tener, habilidades mnemónicas, visoespaciales, lingüísticas, sociales, la integración en un único proceso cognitivo tiene un factor limitante y este factor limitante es precisamente lo que llamamos la atención. La atención es la habilidad de sostener un proceso cognitivo en el espacio o en el tiempo independientemente de elementos distractores o estímulos conflictivos, que sean internos, rumiaciones y vagabundeo, o externos, elementos del ambiente que capturan nuestra atención y nos quitan de la tarea que estamos llevando a cabo. Entonces, evidentemente, esta atención es un factor limitante de todas las habilidades y del desarrollo cognitivo. Es inútil tener una gran habilidad matemática o espacial o lingüística si no soy capaz de sostenerla un tiempo suficiente para llevar a cabo tareas complejas. Entonces, ambos elementos, la imaginación visual, el sistema visoespacial y la atención, pues tiran mucho de estas regiones parietales, como si estuvieran compitiendo para los mismos recursos neurológicos, ¿no? Y entonces lo que puede haber pasado es que a un cierto punto la imaginación visual, la capacidad visoespacial ha aumentado mucho más de lo que nuestra atención es capaz de gestionar. Es lo que yo he llamado desfase evolutivo, es decir, una falta de equilibrio entre capacidad de proyección, de imaginación visual y capacidad de gestión de la atención, que nos lleva de forma drástica a un exceso de vagabundeo mental y a un defecto de control atencional. ¿Y esto por qué puede haber pasado?
Puede haber pasado porque los intereses de la evolución no son los mismos que el interés del individuo. La evolución, pues el criterio de selección de la evolución es uno solo, el éxito reproductivo y la difusión de la especie. Sin embargo, el criterio del individuo es diferente. Para el individuo lo que es importante es una existencia plena, satisfactoria y feliz, es decir, una buena calidad de vida. Y entonces, en el momento que la evolución nos lleva a algunas limitaciones cognitivas, somos nosotros como individuos que tenemos que evidentemente recuperar esta incapacidad. Cuando el vagabundeo mental, sobre todo la proyección en el futuro, en el pasado, es excesivo y evidentemente esto empieza a perjudicar nuestra vida cotidiana, lo que hay que hacer es volver a equilibrar la relación entre pasado, presente y futuro. No hay que eliminar pasado y futuro, evidentemente, la gestión del pasado y del futuro son fundamentales. Sencillamente hay que volver a reequilibrar la relación con el presente. Y en este caso, evidentemente, la práctica meditativa es un entrenamiento cognitivo, una gimnasia atencional y somatosensorial útil para desarrollar y potenciar algunas capacidades perceptivas y mentales. Hemos visto que cuando llevamos a cabo una práctica de meditación, lo que hacemos es pasar de una situación de vagabundeo mental a una situación de conciencia presente. A un cierto punto volvemos a desconectarnos y volvemos al vagabundeo mental. Y ahí volvemos otra vez a la conciencia presente. Es decir, lo que estamos haciendo es pasar de una activación de red neuronal por defecto a una red atencional. Volvemos a la red neuronal por defecto y volvemos a la red atencional, alternando estos dos sistemas. Así que en realidad no es un entrenamiento único, son como mínimo 4 entrenamientos diferentes. Nos entrenamos a activar un estado de atención plena, también nos entrenamos a mantener este estado, pero también nos entrenamos a reconocer que nos hemos desconectado y nos entrenamos a volver otra vez a un estado atencional. Y no es una cuestión de todo o nada. Las evidencias que tenemos hoy en día sugieren que el éxito en ese tipo de entrenamiento, el desarrollo de estas habilidades, es proporcional a la práctica. Cuanto más practicamos, más somos capaces de controlar estas 4 fases de oscilación entre estas dos redes neuronales. Así que es una cuestión de grado. Cada uno de nosotros probablemente puede experimentar o saber de cuánta práctica necesita sencillamente para poder alcanzar una buena calidad de vida. ¿Quién tendrá un problema clínico asociado a su sistema cognitivo? Evidentemente, pues en su caso, la atención plena será un complemento muy útil para trabajar en una mejoría de la condición patológica. ¿Quién, sin embargo, no tiene ningún problema en su vida? Pues nada, la atención plena será una exploración y un desarrollo del conocimiento de su propio proceso cognitivo. Pero sabemos perfectamente que la mayoría de las personas no estamos en estos dos niveles, estamos en un nivel intermedio, estándar, con todos nuestros problemas cotidianos y dificultades y miedos y incertidumbres normales, y en este caso la atención plena puede ser una forma de ser y una forma de vivir que sencillamente nos puede llevar a mejorar sensiblemente nuestra propia calidad de vida.